Las relaciones básicas se dan en la familia nuclear, es decir, a nivel intergeneracional. Y es donde se dan las primeras huellas que nos van a marcar en cómo vamos a percibir el mundo, en cómo nos vamos a relacionar con él y qué nosotros sentimos que es bueno o malo y qué pone en riesgo o no nuestro mundo vincular pequeño. En el vínculo entre padres, hermanos, hijos, existen límites, existen jerarquías y es muy importante a saber cuál es nuestro lugar, porque nosotros ocupamos un lugar en cada relación y es único y no lo podemos intercambiar. Ahora bien, algo que consultan muchísimo, la relación entre hombre y mujer. Es ahí donde nosotros podemos mirar, digo hombre y mujer, puede ser hombre, hombre, mujer, mujer, parejas. Es ahí donde nosotros podemos mirar reflejadas estas imágenes básicas que hemos aprendido en el relacionamiento nuclear y que nos limitan la vida más tarde. ¿Por qué? Porque nosotros en general nunca nos relacionamos con el otro, sino que nos vamos relacionando con la imagen que nos hacemos de él y nos relacionamos siempre con nuestras imágenes. Entonces el otro se nos desdibuja porque siempre estoy en una interacción con el otro de acuerdo a cómo lo hice dentro mío. Hablando de las imágenes que nos limitan, estas imágenes que aprendemos desde chico y que tienen que ver con mamá, papá y con órdenes y desórdenes dentro de nuestra familia nuclear, en algún momento nos sirvieron para sobrevivir, para seguir adelante. Pero el tema es que se vuelven limitantes porque bloquean el flujo de la vida. Y la pregunta aquí es, ¿cómo podemos ir más allá de estas imágenes que nos limitan? Ir más allá de lo que considera bien o mal nuestra familia, hacia otros ámbitos más amplios. ¿Cómo podemos ir más allá de estas imágenes que nos limitan? Primero, dentro de las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros, sí o sí tenemos que hacer un trabajo de reconciliación con nuestra propia historia. Es decir, de poder chequear nuestra propia historia y poder ver estos puntos ciegos con los cuales nosotros filtramos la realidad de acuerdo a justamente a esto que nos limita o a estas creencias que quizá han quedado sin trabajar, ¿no? Aparte, tiene que ver la reconciliación con mamá, con papá, con puntos básicos, ¿no? Con los hermanos. Y luego ir cambiando nuestros hábitos y nuestras maneras de ser. Y son dos cosas diferentes. Por un lado, yo puedo entender mi historia y reescribirla, y por otro lado, voy a tener que embarcarme en un proceso de cambio para lograr esta nueva conducta. La conducta es como una repetición que la tengo que hacer diferente, teniendo una alerta, teniendo de pronto una práctica. Y entonces esto es importante porque muchas veces decimos, bueno, voy a constelar y se me pasa, y vas a constelar y no se te pasa porque la constelación da un reseteo de alguna información, pero sí o sí después vas a tener que hacer algún trabajo en tu interior para, como te digo, cambiar hábitos y costumbres. ¿Qué pasa si no nos reconciliamos con los padres? Si no nos reconciliamos con los padres, nos quedamos huecos ante la vida. Y ahora te lo voy a explicar un poquito más de qué viene esta reconciliación, porque esta reconciliación tiene que ver con, para empezar, ocupar tu lugar. Y ocupar tu lugar muchas veces significa renunciar a ayudar como un niño pequeño a papá. A veces los conflictos que tenemos, por ejemplo, es algún desplazamiento que hemos tomado dentro de la familia. O ahora te voy a hacer algunas preguntas con respecto a esto, ¿no? O, por ejemplo, cuando yo he tomado partido por uno u otro de mis padres, eso hace una extinción en mi alma, me divide, porque en mi alma yo soy los dos, ellos dos son mi origen y están unidos en mi alma. Y entonces, por ejemplo, si he tomado partido por uno por otro y no reconcilio con el que dejé afuera y excluí, puede haber un problema. También puede haber problemas y puede haber falta de conexión cuando el enojo con mi mamá o alguna separación temprana que haya tenido con mi madre me informe y después me quede separaciones en otras áreas de mi vida.
pero cuando yo no puedo reconciliar con mis padres, básicamente estoy atados a ellos y en contra de lo propio, de lo mío. ¿Qué es lo que tiene que ver esto de la reconciliación? Es un proceso interno de ir más allá de las imágenes que te limitan. Tiene que ver con respetar la dignidad, por ejemplo, de nuestros padres y poder mirar que ellos también son hijos y como hijos están entramados con los mambos de sus padres. Y también fijarse que nuestros padres fueron un hombre y una mujer que tuvieron una pareja independientemente de nosotros. A veces estamos involucrados, especialmente contribuyendo a los mambos que tiene la familia tratando de solucionar algo. Exige que nos fijemos en esto de los culpables. A veces en nuestra familia hay gente que no se portó bien y entonces hay que mirarlo. Bien me refiero no del bien y el mal, sino que se hizo culpable o daño a otro. Y de pronto hay que mirarlos y decir es la culpa de ellos y respetar sin liberarlos, pero dejándoles la responsabilidad de sus actos, las consecuencias de sus culpas. Eso se ve, por ejemplo, en casos de guerras, asesinatos, en casos de abortos también, ¿no? Aquello que agota la fuerza del conflicto pacíficamente es lo que tenemos que hacer y lo que nos es difícil en la reconciliación es que el conflicto se retire. Esto es una de las partes más difíciles en la reconciliación, porque cuando hay una reconciliación, el conflicto se acaba, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que el conflicto vuelva a renacer de sus propias cenizas? ¿Qué reaviva un conflicto? ¿Qué es lo que impide una reconciliación? Generalmente el recuerdo. El recuerdo de las historias, el recuerdo de las imágenes, de los cuentos que me conté, de cómo introyecté las cosas, y por eso nosotros en algún momento de nuestro camino de reconciliación y evolución tenemos que permitir que lo que pasó permanezca en el pasado. Esta cualidad de dejar de morir el pasado es básica para la reconciliación también con los padres y también con la reconexión que nosotros tenemos que hacer con nuestra vida. Lo otro es uno de los secretos que generalmente les cuento y les comparto en mis grupos, es poder contextualizar y actualizar. Es lo que estoy haciendo ahora contigo, estoy contextualizando las cosas y a la vez estás pudiendo actualizar tu relación con tus papás, ¿no? Contextualizar es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos dando soluciones en contextos equivocados y eso hace que nuestra solución no funcione, ¿no? Te lo voy a dar a algo que es una descontextualización que la veo muy seguido. Cuando viene una mamá a la consulta, ¿no? Muy preocupada y yo le pregunto qué edad tiene el hijo y me dice 40 años. Y ella tiene la misma preocupación y control que cuando él era un bebé. Y entonces yo tengo una mamá hablando de su hijo adulto como si este hijo adulto fuera un niñito incapaz y entonces no se puede hacer cargo ni de las consecuencias de sus actos ni de los procesos de cambio que una persona de 40 años tendría que llevar a sí misma solita, ¿no? Y entonces, esto, por ejemplo, una descontextualización, cuando nuestros hijos ya son adultos y nosotros tenemos una preocupación como fueran niños, ese puede ser un obstáculo también, ¿no? Básicamente, cuando nosotros hablamos de sobrepeso, dinero, pareja, éxito, trabajo, abundancia, profesión, proyectos y conflictos de cualquier tipo, un ítem a chequear es la relación básica con mamá, con papá y mis imágenes internas de cómo ellos deberían haber sido o no, ¿no? De cómo el otro es o puede ser dentro del sistema, ¿no? Lo que tenemos que excluir nosotros de la familia para poder pertenecer o lo que podemos tener que compensar para pertenecer. Entonces, para encontrar todo eso, ¿dónde se congeló la energía de mi alma? ¿Y dónde mira ciegamente mi amor? Mi amor infantil, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me impide madurar? ¿Cómo mi conciencia personal me ata a los conflictos y a repeticiones?
cómo poder hacer el movimiento interno que me permita asentir. Mira que yo no te dije aceptar, te digo asentir, decir sí a la inmensidad de la gracia que es vivir, más allá de la historia. ¿Cómo abrirme al regalo de la gracia? Esa es la pregunta básica. Conflictos siempre van a haber, pero ¿cómo poder ir madurando? Porque hasta donde yo sé, los otros días le dije esto a un cliente, mi Dios no es miserable, y entonces no estamos condenados. ¿Cómo poder reestructurar? Tenemos toda la capacidad para hacerlo. Y entonces surge el convidarte con una palabra básica, y la palabra es reverencia. Reverencia viene del latín, quiere decir reverentia, y tiene dos significados principalísimos. El primero es inclinación hacia adelante, que te cuelgues el tronco y el cuerpo en una señal de respeto. Y lo segunda es el respeto o admiración que se siente por una persona o por algo. Entonces la reverencia es una actitud que hay que empezar conscientemente a tener, una reverencia profunda de respeto y amor ante nuestros padres, sin importar lo que ellos hayan sido, sin importar si lo conociste o no lo conociste, porque cuando vos haces esta reverencia y este respeto hacia los padres, lo que no fue la culpabilidad, el abandono o lo que haya sido, queda con ellos. Hellinger decía algo muy bonito. Él decía que en nuestro corazón no entra la basura y que cuando nosotros nos abrimos a esta reverencia, a este asentimiento hacia los padres, el corazón hace un proceso de purificación en donde cada quien lleva las consecuencias de sus actos y yo crezco en fortaleza con la experiencia que tuve que vivir.